Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Ángela María León Enríquez. Soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia del programa de Psicología. A continuación les presento mi trabajo del conflicto armado de fundamentos generales de la investigación. El conflicto armado en Colombia, los factores, actores y efectos múltiples. El conflicto armado se convirtió en una realidad que vivimos día a día en nuestro país. Es triste mirar cómo cada día esta guerra lleva consigo muertes de personas, en su mayoría inocentes, el dolor en cada familia, como resultado de actos de terror, despojo de tierras a campesinos, secuestros, extorsiones. Es una guerra que no tiene compasión, en la que incluye mujeres, hombres, niñas, niños y adultos mayores, sin dejar al lado el sufrimiento del reclutamiento que se hace a los niños y niñas. El conflicto armado, ¿cómo afecta emocionalmente este conflicto en los niños, niñas y adolescentes como víctimas? El conflicto armado podemos conocer cuáles son las consecuencias de la guerra que afecta a niños, niñas y adolescentes, los cuales son víctimas de guerra. Podemos mirar como preocupante en su pensamiento y en su diario vivir, ya son pensamientos en su mayoría de venganza, por actos de tortura, violencia, violaciones, masacres, secuestros que ellos han vivido. En este artículo me pareció muy importante las pretensiones de algunos de estos menores víctimas del conflicto, de querer salir adelante y tratar de superar dicho sufrimiento por el que ellos han pasado. Quizás es un tema muy delicado, ya que ellos sienten o vuelven a vivir el recuerdo de lo que ellos pasaron. El conflicto armado. Para tener un poco más claro el concepto de conflicto armado, debemos tener en cuenta cuáles fueron los conocimientos del porqué el surgimiento del conflicto armado, principalmente su origen y sus causas, las cuales para algunos expertos se basan en las políticas agrarias enfrentadas entre quienes defendían la gran y la pequeña propiedad. Y otros consideran más una violencia bipartidista entre liberales y conservadores. Por otra parte, según los expertos, el conflicto armado ha perpetuado durante años en Colombia, debido a la economía de guerra y el narcotráfico, ya que cubre con recursos estos actos de conflicto, el secuestro, la extorsión, el nacimiento de los paramilitares. Por otro lado, han tenido una diversidad de opiniones para nombrarlo, ya que algunos apuntan que se lo debe llamar como un conflicto social armado, para otros simplemente una guerra, concluyendo con las críticas de como se lo denomina o como se lo ha llegado a llamar un conflicto armado interno, por lo que se ha manejado en la mesa de negociaciones.